Padre, aquí estamos en unidad como hijos tuyos, pidiéndote primero que perdones nuestros pecados, iniquidades, errores, que nos laves de las inmundicias, de los ídolos que hay en cada uno de nosotros, Señor. Venimos como hijos tuyos para pedirte también que respondas a nuestras súplicas, sueños, anhelos y deseos, mi Señor. Hoy en tu altar este grupo ha puesto unas oraciones que presenta desde su corazón ante ti, colocándolos en tus manos poderosas transformadoras, clamándote, Señor, que primero actúes en nuestras vidas, porque así como has actuado con la hermana Ana Milena, así estás actuando con cada uno de nosotros, mi Señor, y nos estás instruyendo, y por esto que estamos escuchando y vivimos estos milagros de amor que tú haces en cada uno de nosotros, sirven, Señor, sirven para poder afianzar nuestra fe en ti. Nuestra fortaleza eres tú, Señor. Nuestro escudo eres tú. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continua en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltémonos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gracias, Señor. Gracias porque en unidad, Señor, estamos clamando a ti. Te buscamos, mi Señor, y ya sabemos que tú nos escuchas porque nos has dado un corazón hermoso, lleno de amor, porque has quitado el corazón de piedra de cada uno de nosotros y pones en nosotros un corazón de carne, un corazón nuevo, Señor, un espíritu nuevo. Es tu promesa, Señor, y te damos gracias por responderla. Y gracias por librarnos de todos los temores, Señor. Sana nuestra mente, Padre. Sana nuestra alma, Señor. Y activa, Señor, porque tu promesa dice que nosotros tenemos tu fe y tenemos tu mente. Activa eso en cada uno de nosotros como hijos tuyos y en el resto de tus hijos que hay en la ancha faz de la tierra. Padre Santo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Aunque hay hermanos que no han puesto todas las oraciones en tu altar, no, aquí escritas y que las he leído, pero mi Señor, hoy las colocamos en tu altar, porque solo tú, mi Señor, puedes hacerlas realidad, porque solo tú puedes hacer que nuestros sueños, anhelos y deseos, los más caros, tú los puedes hacer realidad y los puedes dar, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad. Gracias por este momento, porque este momento está en tu corazón, el que todos estemos unidos, clamando a una sola voz ante ti, mi Señor. Gracias, mi Padre Santo. Gracias, Padre Divino. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gracias, mi Señor. Danos de tu gracia para poderla hallar en tus ojos y asimismo hallarla en los hombres. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Permítenos a cada uno, junto con nuestros seres amados y amados familiares, poder experimentar el poder transformador de tu amor redentor. Danos cada día de tu Santo Espíritu, danos tu Espíritu, Padre, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de inteligencia, tu espíritu de consejo, tu espíritu de poder, tu de temor de Jehová en cada uno de nosotros y en todos tus hijos en la ancha faz de la tierra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina hoy, mañana y siempre, y agradecidos por responder a nuestras súplicas, sueños, anhelos y deseos. Amén. Amén y amén. 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 Después de habernos dirigido al Señor, vamos a estudiar su palabra. Les invito a que saquemos nuestros elementos de estudio. Vamos con toda la alegría a estudiar, a abrir su palabra. Sí, vamos a estudiar, a seguir estudiando los valdenses
No hemos terminado, nos quedan unos pocos párrafos del conflicto de los siglos para seguir estudiando este maravilloso tema de los valdenses, el pueblo de Dios. Antes de eso, vamos a la lectura bíblica. Aquí está Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 29. Estamos en el cuarto sello. Y vamos, como estamos viendo el tema de los valdenses, estamos viendo eventos internos, ¿no? Lo que es del pueblo de Dios, de su iglesia. Y este mensaje a la iglesia de Tiatira se desarrolla en el mismo lapso de tiempo del cuarto sello. Entonces vamos a leer. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le haré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré al lucero de la mañana. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Bueno, hermanas, ¿qué significa Jezabel? ¿A quién apunta? ¿Qué sistema representa Jezabel? ¿Alguien se acuerda? Al papado. Sí, señora, muy bien, al papado. Y noten que el Señor dice que al papado también se le dio tiempo para arrepentirse de todo lo que estaba haciendo. Mire, ahí lo dice clarito. O sea, la salvación también se les dio a ellos. Jesucristo murió por todos, también por los papas. Pero ellos se fueron tras actos inmorales, carnalmente hablando y espiritualmente hablando. Esto aplica para ambos, porque esos papas eran muy lascivos. Y llegaron a prohibir el matrimonio, a ver el matrimonio como adulterio. Imagínense en esa tergiversación. Pero sí era menos grave acostarse con prostitutas y bueno, y tener hijos por ahí por detrás. Porque pues, todos los papas tuvieron muchos hijos. De una vez hay que dejarlo claro. Esos papas de los siglos que estamos estudiando, sobre todo el siglo XI, XII, XIII, XIV, todos esos papas tuvieron hijos, tuvieron mujeres. Solo que la Iglesia Católica no habla mucho de eso. Pero en los libros de historia sí se ve que ellos tuvieron muchos hijos por su lascivia incontrolable. Y el Señor les dio tiempo para arrepentirse. El problema es que no se arrepintieron. ¿Ven? O sea, el Señor es justo. Les ha dado tiempo para arrepentirse en este cuarto sello. Les dio todo el cuarto sello para arrepentirse, pero no quisieron arrepentirse. Ahora, esto es importante porque el pueblo de Dios va a estar dividido en dos. Hay dos grupos aquí. El primer grupo dice acá, los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, ese es el primer grupo del pueblo del Señor, en esa época del cuarto sello. Los que no tienen la doctrina de Jezabel, ese es un primer grupo, o sea, del papado. ¿Ok? Y está el otro grupo, los que toleran, que son fieles, pero toleran a Jezabel.
o sea, le rinden pleitesía a Jezabel, o sea, al papado, reconocen el papado, son católicos devotos, los toleran. ¿Ok? Entonces, el Señor le está haciendo un llamado y nos está mostrando que Él tiene hijos dentro de esa iglesia católica corrupta. Y también tiene hijos que están por fuera de esa iglesia católica corrupta. Bien, aquí vemos los dos grupos. Los que toleran a Jezabel, católicos fervientes, ¿sí? O simplemente que son misioneros, pero reconocen al papado como autoridad. Y aquellos que no tienen la doctrina del papado, que se apartaron y la rechazaron desde hace mucho tiempo. Entonces son dos grupos. Los dos son pueblo de Dios. Ojo con eso. Pero estos que toleran a Jezabel deben pasar por un proceso. Deben darse cuenta que Jezabel no es de Dios, que el papado no es de Dios. Ese sistema papal no es bíblico, es satánico. Y ellos han caído en el error. Los valdenses, ¿en qué grupo estarían? ¿Los que toleran a Jezabel o los que no tienen esa doctrina? ¿Qué dicen ustedes? No tenían esa doctrina. Así es. Los valdenses vienen acá, los que no tienen esa doctrina, porque ellos se apartaron del papado. ¿Cuándo se apartaron? En la época de Constantino. Cuando Constantino le empezó a dar preeminencia al obispo de Roma y regalos y palacios y todo esto, ahí ellos dijeron no más, nosotros no queremos saber nada más de esa gente. Se separan. Ahí están los valdenses, están los paulinistas, están los avicianos, los que hemos visto, ¿no? Vigilancio, Colúmbano, todos ellos. Y hay otro grupo que se queda con Jezabel, pero es fiel, o sea, son personas que aman a Dios y piensan que están haciendo lo correcto. Por eso este mensaje, Tiatira, es un llamado para ellos, para los que toleran a Jezabel. Inclusive hay muchos adventistas hoy en día que toleran al Papa y piensan que el Papa no es tan malo. Pero bueno, eso es otra historia. Ok, entonces este grupo que se quedaron con Jezabel, que la toleran, también es pueblo del Señor, porque de ese grupo van a salir los reformadores en el quinto sello, los mártires más adelante, que se van a dar cuenta que han estado en tratos con un sistema que se ha corrompido, solo que ellos no lo sabían. Qué interesante es esto, hermanos. Bueno, este mensaje de la iglesia Tiatira es maravilloso e increíble. Entonces vamos a seguir leyendo acerca de este grupo de los que no tenían esa doctrina de Jezabel, que se separaron en la época de Constantino. Los valdenses. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo los anales del trato que Dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente, sino una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la palabra con oración y lágrimas, tanto más los impresionaba sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús, a medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones. Deseaban con ansia ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Me llama la atención bastante donde dice estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas. Ok, ya vamos a Lo ubicar. profundo que medito ahí en que cuando uno estudia la palabra del Señor debe ser con mucha sinceridad, como con profundidad.
profundidad y seriedad en ese aspecto. A veces uno quiere estudiar la palabra del Señor donde hay mucho ruido, por ejemplo, o pasa el uno, pasa el otro, y yo creo que así no es. Debe ser en un sitio tranquilo, donde solamente escuche uno la voz del Señor y no más cosas para que haya ese verdadero entendimiento y uno pueda sacar las enseñanzas, dice ahí, las preciosas enseñanzas, la Amén. concentración, la reverencia. Amén. Oración y lágrimas. Mira, la Biblia se estudia con oración y lágrimas. Ah, interesante. ¿Quién más? Hermana Paula. Sí, a mí me llamó mucho la atención que las palabras de las Sagradas Escrituras no solo contienen pues toda la experiencia que tuvieron los apóstoles o los profetas del pasado, sino em, una revelación de las responsabilidades severas de lo presente y una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir. Esa parte de una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir me llamó bastante la atención para hoy en día. O sea, ahí vemos que no solo nos dan enseñanzas y es una guía para nuestra vida, viendo lo que pasó antes, sino que es viva la palabra del Señor. Es viva y es para también el tiempo de hoy. Amén. A mí me llama la atención esta parte. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. O sea, que ellos también creían que Jesús venía pronto. Interesante, ¿no? Todo pueblo de Dios, yo creo que en su generación siempre anheló y esperó el fin de todas las cosas. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes, se pasaban la vida en las celdas de un convento, trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes, con horribles torturas. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz de esperanza. Pues eso es lo que Roma enseñó, la Iglesia Católica, que era con sacrificios, pues de ahí las partes altas para ir a hacer sacrificios o así no sean altas, las torturas que ellos se sometían y aún todavía está ese pensamiento. Mucha gente cree también que por hacer obras de misericordia con eso basta para una salvación. Se pierde el horizonte así de lo que realmente Dios quiere en nosotros, ¿no? De que entendamos que Él es un Dios justo, que si lo buscamos a Él, pues vamos a tener esa luz y vamos a tener una esperanza en Él y vamos a tener un perdón. No hay necesidad de sacrificios extravagantes. Ok. Bueno, Leonor, si quieres subrayar algo. Pedacito, clave. Que veían muchos guiados por el Papa y sacerdotes se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Mortificaciones que imponían, bueno, sí, puede ser todo el pedazo o desde las mortificaciones. Palabra clave y mortificaciones sería. Mortificaciones, sí. Sí, quería rectificar algo del anterior párrafo en la parte que me había llamado la atención de que la Biblia también es una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir, porque más para los valdenses, ¿no? En eso que ellos estaban pasando, en esa persecución que algún tiempo vivieron,
pues para ellos esas manifestaciones en la palabra del Señor eran muy importantes, los peligros, de cómo el Señor los alertaba, cómo afrontarlos y esa esperanza de la gloria que iban a tener después, así murieran. Todo lo hacían por el Señor Jesucristo y sabía que tenían esperanza, la salvación y que ya cuando viniera Jesús todo iba a ser diferente, ¿no? Que iba a valer la pena. Claro. Y me llama la atención del párrafo que leyó la hermana Entonces Leonor. esperamos a subrayar acá el plan de la salvación porque ellos lo conocían. Es por eso que se va a Sí, ver contrastado con las enseñanzas papales de exacto, la Iglesia Católica Romana. Va a haber un contraste ahí. Ok, ya claro. estamos en el otro párrafo ahora sí. Y es que como hablábamos el sábado pasado, son 1000 años los que ellos estuvieron en las montañas. Eso no fue fácil. No siempre hubo persecución, pero sí vivieron peligros bastante serios, ¿no? Pero el Señor siempre, siempre estuvo con ellos, a pesar de que muchos también tuvieron que morir en mazmorras. Y en el que leyó la hermana, yo veo acá mucha penitencia, ¿no? Muchas penitencias por estar al día en el pecado y definitivamente ese no es el Evangelio de Dios. Por supuesto hay consecuencias, por supuesto hay cooperación del ser humano, pero no de esta forma. Y eso es muy diferente a tener que morir como un mártir o tener que ser azotado, a que tú te lo hagas haciendo una penitencia por el pecado. Y eso acá en el párrafo que dice, trataban en vano de hallar paz para sus conciencias, con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias. Entonces, todo esto diría yo que estaban haciendo, ¿no? Para que tanto los perturbaba para llegar a eso, ¿no? ¿Qué espíritu era el que los estaba perturbando? Porque las penitencias en su época, pues fue dinero, o como decía mi suegra, pensamos que por dar donaciones o hacer el bien, eso es como una penitencia al pecado que tenemos y hemos querido abandonar. De esa forma no se afronta. Pero pues el espíritu que estaba a ellos quitándole la paz para que llegaran a esto, pues debió ser bien fuerte. O sea que el mundo no tenía paz en esa época por las enseñanzas de los papas. ¿Y qué dice el cuarto sello? Dice que hay un caballo amarillento, el que estaba montado en él se llamaba Muerte y el jade lo seguía y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia, muerte y con las fieras de la tierra, es decir, en cierta forma quitar la paz de las personas, pero no solamente en guerras, sino en el evangelio adulterado. Miren esto de acá. ¿A qué se les enseñaba? Aquí está la clave del evangelio falso, el evangelio Perdón, Tommy. Sí, Perdón, señora. Tommy. Tengo una pregunta. En esa época, ¿ya las personas podían leer las Sagradas Escrituras? ¿Tenían acceso a ella o todavía no? Sí No. tenían acceso hasta el siglo noveno, décimo. Ya después de ahí ya empezaron a suprimirlas. Ah, ya, gracias. O sea, es un proceso. Sí habían Biblias. Acordémonos que los valdenses fue uno de los medios que el Señor usó para preservar la palabra. Ellos la copiaban, ellos copiaban pedacitos, compartían pedacitos y todo esto de la palabra de Dios. Miren la frase clave, hermanos. Se les enseñaba a confiar en sus ¿qué? En sus buenas obras. Ahí está la clave de la perversión del evangelio. Todo lo que le dé valor a mis obras, eso es satánico. Valor a mis obras para hacer méritos delante de Dios o para hacer puntos delante de Dios o para perdonar pecados o para entrar al cielo. ¿Será que es muy fácil hablar del mundo católico esto, pero nosotros como adventistas hemos caído en esto a confiar en nuestras buenas obras? ¿Cómo sería un ejemplo de confiar en nuestras buenas obras? ¿Cómo nosotros como adventistas o como profesos hijos de Dios podríamos decir o podríamos caer en esto? Hermano, yo Ujú. pienso cuando dice, o uno sí cae en el error de decir, tengo
tantas personas estudiando conmigo. Yo les estoy dando y mire que ya llegaron, porque como yo les di, llegaron 4 al bautismo. O sea, siempre sé yo, ¿cierto? Pienso yo que es un ejemplo. Sí, Cuando señora, uno por va, ahí va. que salen, ¿sí? Eso es un ejemplo. Mm. El yo que tanto nos persigue, sí tiene toda la razón, hermana. Y yo al ver esto de a confiar en sus buenas obras, claro que hay buenas obras, ¿no? Pero es un resultado, es un fruto que ni siquiera uno se da cuenta. O sea, por supuesto que uno diría, entonces uno no puede tener buenas obras. Sí, uno puede tener buenas obras, uno puede donar, uno puede predicar el evangelio, uno puede ayudar, enseñar, cualquiera que sea la obra buena, pero es un resultado y siempre uno le da la honra y la gloria a Dios y uno ni se da cuenta, pero es diferente a uno hacerlo al revés, querer tener fe o tener limpieza del pecado haciendo buenas obras. Eso es diferente, ¿no? El problema no son las buenas obras, sino confiar en las buenas obras. Depositar mi confianza en estas. Para lo que dice ahí, para obtener la salvación. Sí, para hacer puntos o para... Es que ya tengo 10 estrellas en mi corona o cosas como esas. Ay, señor, cuidado con esas cosas. O la clásica, cuando yo hago cambios en mi dieta alimenticia y yo no involucro a Jesús. O sea, Jesús no me dijo que debía dejar la carne y la dejé yo solo, por ejemplo. Ahí Jesús no estuvo, no hay un poder transformador, es un cambio exterior nomás. Pero por dentro me muero de ganas por un churrasco. ¿Sí? Esas son las obras en las cuales ponemos nuestra confianza. Y entonces pensamos que estamos bien. O el enemigo eso nos hace creer. Entonces, eso nos lleva siempre a fijarnos en nosotros mismos. Aquí está otro pedacito, mire. Entonces yo ya no tengo mi vista puesta en Cristo, en lo que Él me dice que tengo que hacer, o que tengo que decir, o que me dice cómo actuar, sino todo empieza a fijarse alrededor de mí. ¿Qué hago y qué no hago? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Entonces resulto haciendo del Evangelio de Cristo una lista de prohibiciones y una lista de cosas que sí puedo hacer. Hermanos, eso no es el Evangelio de Cristo. ¿Ven? Desde luego, eso no trae paz al corazón. Este era el pensamiento que generó en el mundo el papado, porque la gente se sentía tan miserable delante de Dios y Dios se veía como alguien lejano y alguien enojado todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, para encontrar alivio y paz, lo trataban de buscar en la aflicción de su cuerpo, de su alma. A mí me hace acordar eso que tú estás diciendo, que Satanás los llevó a creer que sus méritos y esos azotes hasta la muerte iban a quitar, a salvarlos del pecado. Y eso no era cierto, porque estaba quitando esos azotes y esa muerte que vivió Jesús y que solo Él podía pasar por eso para la salvación, no uno mismo. Eso fue lo Sí, que vivió el Señor Jesús. el castigo, él llevó nuestro castigo, dice Isaías 53. Por lo tanto, nosotros no tenemos que llevar un castigo que Jesús ya llevó por nosotros. Esa no es nuestra lucha, esa no es cristianismo eso. Eso es salvación por las obras. Es lo que se llama salvación por las obras. Pero ojo, que esto no es que porque sea del papado, nosotros como adventistas no caigamos en esto. Si hoy la iglesia está metida en esto, salvación por las obras, pensando que se hace salvación por la fe. Entonces, es momento de involucrar a Jesús en todo lo que hagamos, hermanos. No movamos un dedo, así que Jesús lo diga. Ay, pero es que yo no escucho la voz del Señor. Entonces quédese quieto y no haga nada hasta que la escuche. Así de sencilla la vida cristiana, no es más. Hasta que yo no la escuche, yo tengo que insistir, 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 pero toda mi vida debe ser guiada por Jesús,
No por nadie más, por un mortal, así sea mi esposo, mi mamá, el pastor, nadie. Es Jesús el que me debe decir qué hacer, qué no hacer, pero con mucha humildad, con un corazón contrito, dispuesto a escucharlo. Y no siempre Él me va a decir cosas agradables. A veces me va a poner en situaciones complicadas para que yo me dé cuenta de mis errores y los pueda confesar delante de Él. Eso es el Evangelio de Cristo. Y qué lindo cuando lo incluimos en nuestra vida. Y a él le agrada mucho ver que nuestra vida se está haciendo lo que él quiso, porque él es el único lo que sabe qué necesitamos nosotros hacer, en qué nos va a poner. Y fue la decisión de él en nuestras vidas, fue lo que él quiso, porque él es el único que sabe. Es muy hermoso. Claro. Y miren cómo estaban ellos, agobiados. Eso agobia el alma. Uno tiene paz. Uno puede guardar el sábado, dar los diezmos, todo, pero no tiene paz. La verdad. Lo que pasa es que uno se ha acostumbrado a vivir así, pero realmente no hay paz. Bueno, vamos a seguir. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Hermoso. Lindo, ¿no? Eso lo que me llena es esta parte. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Muy fuerte la unión debe ser con Él. Vamos a ponerlo aquí, que es como el centro de esa frase. Ahí está, hermano, lo que hablábamos. Muy unidos a Cristo, como un miembro con el cuerpo o como un pámpano con la vid. Es uno sin el otro, pues no funcionaría. Entonces, si alguien quiera más subrayar algo. Debemos tener presente la frase anterior que dice: los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. Debe ser, sí, ese fundamento que debemos tener. Siempre debemos pensar qué fue lo que hizo el Señor por nosotros, qué tan gran sacrificio y para qué fin. Entonces, al uno pensar en eso, estamos siempre con ese horizonte de hacer la parte nuestra, de que Él hizo eso por nosotros, ese sacrificio tan grande. ¿Nosotros qué vamos a hacer por Él? ¿Qué agradecimiento le debemos de tener? ¿O cuál es nuestra parte que debemos de hacer también? Entonces, pienso yo. Nuestra parte se la debemos preguntar a Jesús. Pero los méritos, todos son de Él. Sí. Nada acreditarnos de valor a nosotros. De lo que podamos hacer para ganar puntos, por así decirlo. De pronto en la parte de agradecer lo que Él hizo es imposible nosotros poder como pagarle, ¿no? No se trata de pagarle, ¿sí? Se trata es de que por amor nosotros andemos con Él, no es más. Pero que sea del amor, no de otra fuente. Ni siquiera por agradecimiento, porque es que agradecer es como decir, no sé, me hiciste un favor, entonces yo te devuelvo esto porque yo te pago, ¿sí? O sea, que muchas gracias por lo que hiciste, yo voy a hacer alguna obra para agradecerte y para como retribuirte todo lo que hiciste por mí. Entonces tampoco es otro peligro ahí.
¿sí? Congraciarme. Eso, como que, sí, tú hiciste esto, es tremendo lo que hiciste, Señor, y yo te voy a pagar con algo, ¿sí? Es pensamiento católico. Entonces, por eso voy a guardar el sábado, o desde ahora no voy a comer esto o aquello. No, no ese debe ser el motivo. Nadie puede pagarle una milésima del valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él no espera de eso de nosotros, que le paguemos o que le... No, Él lo que quiere es que caminemos juntos, por amor, juntos, creador y criatura. Que restauremos eso que se perdió, esa relación que se quebrantó, que la restauremos individualmente. Eso es lo único que Jesús quiere. Definitivamente no podemos pagarle. Muchas veces el Señor hace cosas en nuestra vida tan maravillosas y nosotros como que hacemos a veces cosas como si fuera el pago, ¿no? Pero no es así. Y es tan terrible, hermanos, que a veces pasan cosas en nuestra vida y fuera de eso nosotros pensamos que fueran voluntad de Él. Y pueden ser cosas buenas o cosas malas. Y nosotros, pues sí, puede ser una prueba de Él, pero muchas cosas buenas y malas no fueron la voluntad. Tú solita lo hiciste. Tú solita lo hiciste. Y me llama la atención, dice que enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Qué lindo. No ellos dándose ese mérito ni de mire lo que yo le estoy dando a usted, yo le estoy dando la palabra del Señor y por mí es que usted ahora tiene esperanza. No, es a Cristo a quien lo lleva. ¿Sabe qué dice el Espíritu de Profecía? Me acordé de un texto. Dice, cuando usted haya hecho todo lo que el Señor le ha pedido que haga, todo, sus deberes, y los haga fielmente, dice el Espíritu de Profecía, ¿cómo le diría usted al Señor que ya, digamos, ha hecho todo lo que le ha mandado, ¿no? En cierto momento, digamos que el Señor le dio a usted un precepto, bueno, 10 mandamientos y X cantidad de instrucciones, usted todas las ejecutó y acabó todo lo que él le dijo. ¿Cuáles deben ser las palabras? Dice la señora White, siervos inútiles somos. No hemos hecho nada. Toda la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta. Amén, impresionante. Así es, definitivamente. Eso estaba pensando yo como así, no, pues cómo le puedo decir sin tanto que me falta toda. Bueno, sí, de pronto ya hice lo que él me dijo, pero lo que falta es un montón. Y bueno, algo que me llama la atención acá también es que los valdenses le presentaban mensajes de paz. Y algo que hablábamos hoy es saber cómo dar la palabra del Señor, ¿no? En ese momento no se podían dar parte de los mensajes como hoy en día los damos, porque es que en esa época la gente necesitaba promesas, paz, esperanza, alivio frente a lo que estaban viviendo. Necesitaban era eso y acá pues no lo están mostrando. ¿Cuál era la clase de mensaje que ellos estaban dando? Claro, ellos al llevarlos a Cristo iban a encontrar paz. Estas personas, porque eran personas que anhelaban tener a Dios en su corazón, solo que no sabían cómo hacerlo porque han recibido un evangelio eh, adulterado. Entonces, estas almas acá que se mortifican, estas son las que hacen parte de este grupo de la iglesia de Tiatira que toleraban a Jezabel. Por eso no tenían paz. ¿Ven? Por tolerar a Jezabel, es decir, de recibir sus enseñanzas, es que no tenían paz. Y les tocaba mortificarse, ¿sí? Hacer largas peregrinaciones, sacrificios, etcétera, porque pensaban que eso era lo que les hacía favorables ante un Dios airado por nuestro pecado. Y resulta que no, es Cristo, el único que es Cristo. Los únicos méritos aceptables delante del Padre son los de Cristo, los de nadie más. Nadie más. Por eso oramos en el nombre de Jesús siempre. Amén. Hermano, yo quería hablar Sí, esta hermano. partecita. Claro, hermano. Siga. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios.
O sea, estamos hablando de los valdenses, ellos tenían muy claro, ¿no? Que esas obras, digamos, las que como se decimos que creemos que nosotros somos los que hacemos todo. Entonces, por hacer las obras, ya yo tapaba si no hacía, si no cumplía lo que dice ahí la ley de Dios. Ah, es que si transgredí la ley de Dios, entonces vaya de comida, vaya, haga esto y ya con eso ya cumplimos y ya quedamos limpios. Entiendo yo que es así, ¿verdad? Sí, Me llama señora. mucho la atención eso. Sí, o que Gracias. uno calma la conciencia, ¿no? De, no sé, ir a culto o dar diezmo. Muchas veces, pues, no se da por realmente por una relación con Cristo, sino por calmar la conciencia, porque ahogo esa voz acusadora, ¿no? Pero el problema sigue, que no estamos con Cristo, ese es el gran problema, porque no le conocemos. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios, ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz. ¿Cómo estaba la imagen de Cristo y de Dios ante la gente? ¿Cómo veían a Dios y a Cristo? Desprovisto de toda simpatía hacia los hombres, dice ahí. Ujú. Austero, tétrico, antipático. Un Dios distante que no se preocupa por el ser humano. Y hoy día es la misma sensación que se tiene de ese gran Dios y del Señor Jesús. Desde luego, ese vacío toca llenarlo con algo. Y ahí aparecen los sacerdotes, los santos, a los que se le ponen velas, ahí aparece la confesión, todas esas cosas. Empiezan a aparecer otros en la mitad para llenar eso. Hoy en día la novia, el papá, los hijos, que vienen a llenar ese vacío porque se ve a Dios, se ve a Jesús como el ser que uno va a visitar los sábados a la iglesia. Sí, porque esa es la noción con la que uno crece de católico, que uno va a la iglesia a visitar a Dios o a Jesús, que Él está allá y que de ahí no sale. Es una cosa ahí programada en nuestra mente, es un chip que tenemos ahí satánico terrible. Sí, entonces, claro, yo voy a la iglesia, paso el sábado, o los que guardan el domingo van el domingo, pero juntos van a visitar a Jesús y a cumplir una serie de requisitos. Salen de la iglesia, del templo, cualquiera sea la denominación, y el alma sigue vacía, porque Cristo quedó allá adentro. Y Cristo no hace parte de la vida de la persona. No está en la casa, no está en la relación con el esposo o la hija, no está en el trabajo, no está en la universidad, no está en el colegio, no está, sino solamente en el templo. ¿Ven? Entonces eso es lo que se causa con estas enseñanzas de los papas. Ese es el misterio de iniquidad, hermanos. Y los valdenses pues trataban con el Espíritu del Señor de romper eso. Sí, romper eso de que Jesús está muy cerca, está ahí, está viendo nuestros pecados, sí, pero está dispuesto a socorrernos, está dispuesto a ayudarnos, está ahí en la casa, está ahí mientras estoy a punto de dormirme, está ahí mientras estoy cocinando y yo le puedo hablar.
Ahí mientras estoy cocinando, yo le voy hablando. Aunque alguien entre por ahí y me llame loco, estoy hablando con mi Señor, eso es fe, eso es fe, hay que empezar a ejercerla. O en mi puesto de trabajo, yo así con mis labios, como hacía Ana, orando, le pregunto al Señor cosas. Le digo, Señor, ¿cómo crees que queda mejor este informe que necesito presentar para el jefe? ¿Qué crees que le va a poner? Todo eso, hermano, es maravilloso. O el que sale a vender cosas. Señor, ¿a dónde voy hoy? También los vendedores, los profesores. Señor, ¿qué enseño hoy? ¿Cómo lo enseño? Tú eres el mejor maestro. Nadie te supera. El que trabaja en un banco. En toda área de la vida. Toda área de la vida. No hay área de la vida que Jesús no sepa. Jesús sabe todas las profesiones. Todos lo sabe Cristo. Y todo le puedes preguntar a Él. Con Él vas a la fija. Pasar el día con Jesús es maravilloso. Es maravilloso. Llega el día en que no puedes dejar de disfrutar con Jesús un solo instante. Hay algo que me gusta mucho de aquí, es el último párrafo, y lo entiendo, va mucho con la época, pero también lo traigo a hoy, a la vida de mía y la de todos nosotros. Y es el anhelar lo que anhelaban los valdenses al predicar, derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que vieran las promesas. Muchas veces nosotros tenemos obstáculos que tenemos que anhelar que el Señor derribe, que nos evita reclamar promesas y ir directamente al Señor para obtener ese perdón y paz y limpieza del pecado. Entonces es ese anhelo tan bonito que tenían y es el mismo que tenemos que tener nosotros. Amén. Para nosotros mismos y cuando le hablamos a otra persona o estamos con otra persona trabajando. Amén. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, y muchas veces hincados de hinojos, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. De este modo, la luz de la verdad penetraba en muchas mentes obscurecidas, disipando las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón, impartiendo salud con sus rayos. Frecuentemente leían una y otra vez alguna parte de las Sagradas Escrituras a petición del que escuchaba, que quería asegurarse de que había oído bien. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14 y 15. Amén. Definitivamente la repetición es muy buena en el momento en que damos la palabra y para nosotros el Señor nos tiene que repetir para que nosotros creamos. Entonces leer una y otra vez y esa repetición de la palabra del Señor de que Jesús es el que limpia de todo pecado. Repetición es la palabra que yo también subrayaría. Bien. Lo curioso es que las personas mismas querían asegurarse de que habían oído bien. El evangelio estaba tan oscurecido que les parecía increíble lo que escuchaban de boca de los valdenses. Por ejemplo, estas frases: es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Wow, no es otra cosa. Ellos decían, pero ¿es en serio lo que leí? Por favor, ¿me puedes repetir otra vez? Y ellos repetían. Era increíble porque estaba tan oscurecida la vida espiritual de las personas que escuchar esto era un alivio al corazón, que no había otro mérito para expiar los pecados, sino la sangre de Jesucristo. Qué hermoso. Pero es de la misma forma nosotros, a veces no sé si les ha pasado, todavía tenemos cierta oscuridad en nuestra vida, todos tenemos, ya tenemos alguna luz en una parte, pero todavía nos falta, que se tiene que repetir muchas veces muchas cosas
porque no entendemos. Y ya se ha dicho muchas veces, pero se tiene que volver a repetir porque o no estábamos preparados o no queríamos oír, y obviamente si tú no estás preparado, no quieres oír o no entiendes, en tu mente se te borra y pareciera que nunca lo hubieses escuchado. Entonces por eso repetir y repetir y repetir es algo que siempre se ha tenido que hacer. El Señor nos ha repetido muchas cosas siempre para que, y nosotros creemos que es la primera vez que lo oímos, ¿no? Oh, sí, es verdad. La gente no podía ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. ¿Sí ven cómo veían las personas a Dios? Un juez justiciero y vengativo. Imagínense en eso. Desde luego que Él es justo, pero es misericordioso. Siempre debemos hablar de las dos facciones de Dios en igual proporción, justicia y misericordia. No hablar más de la una, disminuir la otra, no. Debe ser por igual, justicia y misericordia. Dice, Diga. muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma. Comprendían la nulidad de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecador. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, exclamaban con alborozo: Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Bien. Entonces, muchos no se dejaban engañar, mira. Ahí estaban. Procedían al arrepentimiento y dejaban el confesionario por el altar de Cristo. Dejaban los méritos humanos por la sangre de Jesucristo. Y dejaban a los sacerdotes para seguir al verdadero sacerdote que es Cristo. Bueno, la obra de los valdenses tenía sus frutos. Entonces despertaba muchas conciencias en esa época tan oscura. Claro, ellos tenían que expresar su fe a escondidas, pero la expresaban en ciertos momentos. Entonces, hay muchos que no se dejaron engañar por los acertos de Roma. Gloria al Señor, aún en la época más oscura. La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo, sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos, perdían todo temor a la muerte, ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. Tan grande era el alivio que les traía, pues la luz que ellos veían con esas palabras, ¿no? El alivio que les traía, tan grande era el alivio que les traía. Entonces, las palabras de Cristo siempre traerán alivio al alma. Alivio. Alivio en todo sentido, ¿no? Y algo es que ese alivio, cuando se acepta esa luz, cualquiera que el Señor nos está dando, escúchenlo bien, cuando se acepta la luz que el Señor nos está dando, se trae alivio y se genera confianza. Esas palabras tan bonitas. La confianza es poner nuestra mano en la de Cristo. ¿Nuestra mano en quién? En la de Cristo. ¿En la de quién, hermanos? Cristo. En la de La de Cristo. Cristo. Eso. ¿En la de nuestro esposo? No. ¿En nuestro hijo? No. Nuestra confianza debe ser puesta, nuestra mano en la mano de Cristo. ¿Ok? Nadie más. Amén. ¿Nuestros pies en dónde? En la roca. Cristo. Pies y De los manos. siglos. Eso. La roca de los siglos. Pies y manos. Y como resultado, mira lo que tenían. Perdían todo temor a la muerte. Y ambicionaban la cárcel o la hoguera
pero solo si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. No para honrarse a sí mismos, porque los católicos tuvieron falsos mártires, ¿sabían? También hay falsos mártires, mártires que murieron simplemente para honrarse a sí mismos, pero no para honrar a Cristo. Miren todo el proceso. Ay, a nosotros nos da miedo, pues es natural el miedo, ¿no? Tener que ir a la cárcel, a la hoguera, uy, Dios mío, en estas épocas, o a la inyección letal, yo no sé lo que nos va a tocar a cada uno, pero todo eso es porque no tenemos alivio y no tenemos confianza. Conforme el Señor va trabajando en nosotros, crece el alivio, la paz y crece la confianza. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Nuestro arduo trabajo, generar confianza con el Señor. Estudiar su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, nuestra vida, no en nuestra vida de iglesia, sino en nuestra vida normal, de todos los días, cotidiana. Eso, lo que encontremos en la Biblia, lo ponemos en práctica. Y así vamos a ir caminando con el Señor y la confianza va creciendo. Bueno, qué lindo esto. Tommy también dice el Señor que el amor echa fuera el temor, porque el temor trae consigo lo que se espera, ¿no? Lo que se tiene miedo. ¿Y qué fue lo que dijo Job en su momento? Lo que temía le aconteció. Entonces sí, hay que pedirle al Señor que nos llene de su amor completamente para poder echar fuera el temor, que Cristo eche fuera el temor de nuestras vidas. En lugares secretos la palabra de Dios era así sacada a luz y leída a veces a una sola alma, y en ocasiones algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. Uy, Señor. Tan grandes eran el asombro y la admiración de los que escuchaban, que el mensajero de la misericordia con no poca frecuencia se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento llegara a darse bien cuenta del mensaje de salvación. A menudo se proferían palabras como estas: ¿aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. Gran consuelo. Amén. Bueno, según la expresión de la hermana Damaris, creo que le gustó esta, ¿cierto? Sí, Con señor. frecuencia se Sí, pasa señor. toda la noche ¿cómo? Estudiando. Leyendo la palabra, sacándola a la luz. Señor Dios, toda la verdad, Estudiando. sacando toda la verdad. Estudiando. Imagínense, increíble. Y ellos no decían, ay, una sola alma, no, esperemos a que se llene un poquito más. A veces la gente se desanima porque solo hay una persona, dos personas. No, hermano, si eso fuera así, imagínese el Salvador Jesucristo cuando se sentó con la mujer junto al pozo. Imagínese él, no, pero una sola almita, no, esperemos a que vengan más. ¿Qué tal le hubiera dicho a la mujer del pozo? Venga, traiga más personas para que valga la pena. No, hermanos, olvídese, olvídese. Pero mira lo que hizo esa sola alma, Tommy. Ujú. Esa sola alma ya llevó a los pies de Cristo a todo un pueblo, porque Todo ella un se pueblo. encargó de evangelizar a todo el pueblo. Sí, señora. De eso no depende de multitudes. Si hay que compartir la palabra con una sola alma, pues se comparte con una sola alma. Nuestro éxito no depende del número de oyentes, porque la obra la hace el Señor. Sí, yo creo que el éxito depende es que sepamos ser obedientes, porque a veces Dios le dice a uno, háblale a tal persona, y uno dice, pero Señor, pero, y resulta que esa persona necesitaba esa información sobre Cristo, sobre ese Dios que lo ama. Entonces, y el Señor pues hace el resto, pero sí hay que ser obedientes. Así es. Bien, si alguien Eso, más. Siga, hermano. sí, hermano. Ahora que dice ahí que a una sola persona, creo que la semana pasada en un segmento
no estoy bien segura si era en la tarde, estaba solo el hermano Esteban, la hermana Paola y la hermana Leonor. Sin embargo, así hicieron todo el programa y por medio de este programa que lo hicieron y que el Señor les puso en el corazón que lo hicieran, así estuvieran los tres solitos, yo lo pude escuchar y aprender por medio del programa que ustedes hicieron. Entonces, la importancia de no fallecer así solo sea para una persona, ¿no? O dos. Sí, con mi esposa durante varios sábados tuvimos que guardar el sábado solo los dos. No teníamos más. Solo los dos. En casa ya, extranjeros y solo los dos. Pero después el Señor trajo más personas con las que compartimos. Solitos llegaron, nosotros nos pusimos a orar, Señor, lo que tú digas, pero acá nos quedamos. Nosotros nos vamos a morir porque no vamos a ir a la iglesia o algo así, no. Aquí nos sentamos a esperar y que el Señor nos diga qué hacer. Yo le decía, Señor, yo no sé qué hacer. Y claro, uno empieza a sentirse tentado. ¿Será que? Ay, no, ¿y ahora qué hacemos? No, mejor vayámonos a una iglesia, ¿no? Alguna vez pensaba. Yo le dije, mi amor, no, esperemos en Jesús. Él tiene un plan. Pero el Señor es el que puso todo eso en el corazón. Y nuestra historia no es la historia de ustedes, ¿no? Cada uno tendrá que enfrentar situaciones difíciles, complicadas y tentaciones, pero hay que enfrentarlas con Cristo. El Señor a veces permite momentos de soledad porque quiere enseñar cosas, quiere que aprendamos a estar con Él en retiros también. Y recuerdo que después de un muy buen tiempo otra vez nos quedamos solos y el Señor nos tenía a un sitio donde apoyar también y donde íbamos a conocer hermanos hermosos. Y fue otra misión a la que el Señor nos mandó antes de salir de Bolivia y fue muy bonito, pero otra vez el Señor nos permite estar solos para prepararnos para otra misión que Él tendría. Entonces es muy, muy hermoso, Señor. Sí, me acordaste de eso, mamá. 2 veces nos quedamos solos, totalmente solos. La gente se fue, la gente por X o Y motivo, nos viajaron, 3 fueron, bueno, otros no les gustó y desde luego nosotros pues no somos perfectos y tal vez cometimos muchos errores o sí, pero nos quedamos solos y ahí otra vez a esperar en el Señor. Cuando suena el teléfono y me contacta alguien que en mi vida había conocido, me dice, hermano, lo invitamos a tal parte, queremos compartir. Y allá nos fuimos. Y allá pasamos nuestros últimos tiempos en Bolivia. Una experiencia muy bonita que recordamos mucho a nuestros hermanos de Bolivia. Bueno, entonces no es fallecer ni desanimarse que porque hay una alma, 2 almas que la verdad las hará, mire, la verdad os hará libres, somos 7 en Zoom y algunos en YouTube, no somos más, somos un grupo muy chiquito, pero eso es lo que quiere el Señor, grupos pequeños. Después tal vez los videos los ven otras personas, no sabemos, pero eso es labor del Espíritu Santo. Nosotros cumplimos hasta donde el Señor nos dice y ya de allá el Señor hará su obra, por allá quién sabe quién lo verá, bueno, ya el Señor mirará a quién le da los temas. Y bueno, hermanos, es así las cosas. Entonces, bendito sea el Señor, que esperemos en Él, aprendamos a tener paciencia en Él. La fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Los pecados te son perdonados. Los míos, sí, aún los míos pueden ser perdonados. Un raudal de santo gozo llenaba el corazón y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz para contar a otros lo mejor que podían, lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino. Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad.
Era la voz de Dios que llevaba convencimiento a los que oían. ¿Cómo hacer para tener más fe? Alguno preguntará. Aquí está la respuesta en esta frase. Aquí está. ¿Cómo hago para tener más fe? Aférrese a las promesas. Ese es el combustible de la fe, las promesas. No es más. ¿Y Sencillo, cómo mire. sé yo sobre las promesas? Leyendo la palabra de Cristo y alimentándonos con Él. Sí, pero no 5 minuticos antes de salir a trabajar todo ocupado, mire. A veces ellos se pasan toda la noche porque hasta que no llegue la luz a la vida de uno. El perdón, hermanos, no es un momentico. Pedir perdón no es pedirle disculpas a Dios, eso no lo hemos entendido. El perdón es un proceso en donde Cristo me tiene que mostrar el pecado tal cual como es. Yo tengo que entenderlo. Tiene que haber una luz a mi vida para que yo comprenda la gravedad de mi condición. Sin esos elementos, Jesús no me puede perdonar, porque yo tengo que ser convencido por el Espíritu Santo de mi pecado. ¿Ven? Y eso es un proceso. No es que yo me arrodillé, pedí perdón, ya. No, hermanos, eso es un proceso. Por eso dice acá la hermana White, ¿sí? En lugares secretos se estudiaba la palabra, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo a la oración y al estudio, ¿sí? Y la palabra no es solo la palabra de Dios como tal, es el espíritu de profecía, son los videos de la verdad os hará libres, todo lo que el Señor use para mostrarme mi condición. ¿Ok? Hay que dedicarle tiempo. Y solo así entonces el Espíritu Santo iluminará la vida del creyente y le dará esa luz. Por eso acá dice esta alegre respuesta de ellos, ya no tengo que hacer más peregrinaciones. Genial, ya no tengo que hacer nada de mortificaciones, ni viajes penosos, ni nada de eso. Puedo acudir a Jesús. Uy, esto en esa época, hermanos, era una delicia, hermanos, y sigue siendo el centro del Evangelio, no hay otro. Sí, es impresionante porque a mí también sí, definitivamente esa limpieza del pecado y todo lo que nosotros querramos es un proceso, es de días y días, de pedirle al Señor, de años incluso. Pero me acordaba yo, la fe se aferra de las promesas. Y aquí viene mucho la fe con el Señor. Nosotros no conocemos a Dios, no lo podemos ver. Creemos en Él por fe, pero creemos en muchas cosas nuevas que estamos aprendiendo. Y acá hay una promesa en Jeremías 33:3. Clama a mí. Primero, clamar. Luego, de la cooperación humana, y yo te responderé. Y después que te responde para enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas de esas cosas grandes, no todas, que son grandes y ocultas, que nos enseña el Señor, al principio no van a tener argumentación ni prueba humana, ni de la palabra, ni de la verdadera historia. Cualquiera que sea la palabra de Dios, fuera o dentro de la Biblia. Primero, Él va a ejercer nuestra fe a ver si creemos. Si podemos desaprender, quitar y poner eso nuevo. Después de que creemos, vuelvo y digo, no todo, después de que creemos, ¡pum!, llega la bendición y las pruebas de que eso sí es verdad. Y la vemos ahí, tangible. Pero definitivamente la fe va agarrada de las promesas. Ahora, hay dos caminos para el perdón, uno largo y uno corto. No quiere decir que todos duren años, no. Lo que pasa es que nosotros nos encargamos a veces de elegir el camino largo por desobedientes. Y entonces el perdón se relega, se pospone y se pospone, pero es mi culpa por desobediente. Desde luego el Señor va en ese proceso conmigo, no me desecha. Ojo con eso, esa es la palabra. El que a mí viene, no le echo fuera, o sea, el que viene con un corazón dispuesto a humillarse ante el Señor nunca lo dejará.
No va a desechar esa oración, hermanos. Esto de llegar a Jesús tal como soy es una noticia maravillosa. O sea, yo no puedo esperar a ser limpio para acercarme a Jesús. No puedo esperar a hacer las cosas bien para acercarme a Jesús. No, es así, tal como soy, pecador e impío, es que yo debo ir a Cristo, porque Él es el único que me puede ayudar a dejar de ser pecador e impío. ¿Listo? Entonces, esto es un proceso. No es algo producto de la emoción de una campaña evangelística o de una palabra, de un orador famoso. No, nos hemos confundido porque nos han enseñado que el proceso de salvación es así. Llegué a una campaña evangelística, vino un pastor de no sé dónde, habló bonito, me hizo llorar, me bauticé y ya, me convertí, me perdonó el Señor. No, ya soy una nueva criatura. Eso no es así. En ningún parte de la escritura está eso, hermanos. Esto es un proceso y los valdenses por eso trabajaban incansablemente con las almas. ¿Notan? No les importaba pasar toda la noche con esa alma o esas almas hasta que entendieran y con ayuno y oración, ¿sí? Seguían adelante aun cuando no vieran los frutos todavía, insistían. Y después venía pues la respuesta cuando la gente entendía. Entonces, noten, hermanos, que esto no es un asunto de un día para otro, ni que, o sea, eso es un proceso, ¿listo? Que nosotros debemos seguir con el Señor Jesucristo. Entre más nos aferremos a las promesas y seamos obedientes a lo que Él nos dice, vamos a ser perdonados y limpiados, además, porque es que no es solo el perdón. Según Hechos 3, perdón y limpieza, conversión, o sea, porque yo puedo ser perdonado, pero la tendencia sigue ahí. ¿Me hago entender? El problema sigue ahí, es el Señor entonces tiene que empezar a hacer un proceso de limpieza. No solo el perdón, sino la limpieza. Porque si el Señor hace todo completo, si el Señor no me limpiara y solo me perdonara, no, pues entonces yo sigo pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y perdón, pecado, perdón, pecando, perdón, pecando, perdón, pecando y ahí no la pasamos, no hay limpieza. Bueno, entonces el perdón es un proceso más profundo de lo que pensamos. Bien. El mensajero de la verdad proseguía su camino, pero su apariencia humilde, su sinceridad, su formalidad y su fervor profundo se prestaban a frecuentes observaciones. En muchas ocasiones sus oyentes no le preguntaban de dónde venía ni a dónde iba. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo que no se les ocurría hacerle preguntas. Cuando le habían instado a que los acompañara a sus casas, les había contestado que debía primero ir a visitar las ovejas perdidas del rebaño. ¿Sería un ángel del cielo? Se preguntaban. Enigmáticos. Los mensajeros valdenses. Desde luego ellos tenían que ser muy cuidadosos, no podían ponerse a decir, no, es que vivimos allí en tal parte, ¿no? Como decíamos hace 8 días, ser prudentes, deben ser muy cuidadosos de dar información, porque pues ponían en peligro a toda la familia valdense, a todo el pueblo. Muchas veces se iban, así como vinieron repentinamente, cuando terminaban su obra, se iban repentinamente. Sabían entrar y sabían salir, pero dejaban la verdad implantada en el corazón, la semillita, como hablábamos esta mañana en el Palabras de Día del Gran Maestro, ¿no? Hacían su labor, plantaban la semilla, veían que empezó a brotar y de ahí se iban. Ya cuando el Señor les decía, es hora de irse a otro lado, se iban a otro lado, obedientes hasta el final. Es que me llama mucho la atención y a uno le ha pasado, ¿no? No quiere decir que uno no pueda charlar y preguntarse cosas y compartir, eso es distinto, pero ¿no les ha pasado alguna vez que están como, sobre todo conociendo a alguien nuevo y, o sea, alguien de la familia o conocidos o hermanos en la fe, que hablan y hablan y hablan y no preguntaron
ni por chisme, ni por de verdad porque les interesa que dónde vino o cómo está o cómo le fue esta semana. De verdad que a veces pasa que uno ve el poder del Señor en las palabras que se charlaron ahí, que fue una charla distinta, fue un encuentro distinto y yo me imagino que algo así les pasó a ellos, o sea, ese poder que hablaba el párrafo anterior que leímos, ese poder de la palabra del Señor que llevaban los valdenses, definitivamente algunos los llenaba de tanto gozo y gratitud y los dejaba tan infatuados que pues ellos ni se acordaban de verdad de preguntarle de dónde salió él, ¿no? Entonces, se parece al camino de Maús, ¿no? Cuando Jesús hablaba con los dos discípulos y como que ni siquiera empezaron a hablar sin saber ni preguntar quién era ni nada, sino quedaron infatuados, por decirlo así, pues infatuados no, sino asombrados con ese poder que viene de lo alto, y en este caso era Jesús hablándoles que ni siquiera les preguntaron quién era y luego cayeron en cuenta que era Jesús. Algo así es, yo creo que es lo que les pasó a estas personas. Claro, porque la existencia de los valdenses no era conocida en mucho tiempo, ¿no? Y que llegara alguien así a hablarles de otro evangelio que no habían conocido, wow, es increíble, ¿no? Escuchar esa otra versión y tan de repente y así mismo haber entendido y pues la persona irse sin más ni más. Claro, les decías, ellos preguntan, de pronto hasta un ángel del cielo, güey. Bueno, hermana Amaris, iba a decir algo. Sí, señor, sí. Mira, tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo, que no se les ocurría hacerle preguntas. Estamos, que cuando uno, ¿cómo sería que llega y se compenetra tanto con la situación que solamente se vive ese momento y se goza de ese momento y se se embriaga de ese momento de felicidad y del resto se pasa, se olvidan. Eso es hermoso, eso es hermoso. Entonces, eso me hacía como recordar también cosas que uno ha vivido, de cosas espirituales, que queda uno tan satisfecho que se le olvida. O sea, no, como que no, no le interesa a uno saber nada más. Eso me llegó a mi corazón también. En muchas ocasiones no se volvía a ver el mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras, o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizá sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto, dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres, y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal, y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes itinerantes. Se permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento. Disiparía las densas nieblas del error que envolvían a la gente. Guiaría los espíritus de los hombres hacia Dios guiaría los espíritus de los hombres hacia Dios solo y destruiría al fin la supremacía de Roma. Y sí, pues dice que los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas. Era tremendo como se predicaba, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, era con poder. No, con Poder poder del del Espíritu cielo, Santo. sí. Sí. Que el Señor nos regale un poquito de ese poder que tenían esos hombres. Y mire que se sintieron incitados a mayor vigilancia. Ahí empiezan, algo está pasando, pero no eran detectados porque no eran bulliciosos ni nada. La obra de Dios siempre es silenciosa, hermano, siempre. Dios no está cuando Elías estaba
digamos, en ese problema que estaba escapando de Jezabel, que estaba asustado, el Señor se le apareció. Pero ahí dice que el Señor no estaba ni en un estruendo, ni en el fuego, sino en un silbido apacible. ¿Ven? Porque es que la obra del Señor es muy silenciosa. No es de bullicio, no es de multitudes. La obra del Señor es silenciosa no solo en cuanto a su iglesia en pleno, sino en cuanto a la obra que Jesús hace en el corazón, dice el Espíritu de Profecía, que nosotros somos transformados en forma silenciosa. O sea, no esperemos a ver manifestaciones sobrenaturales, bullicio, algarabía, no. Allá donde hay obras, donde hay mucha gente y algarabía y todo eso, no es obra del Señor. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, esas conferencias que son multitudinarias, ¿qué pasará ahí? Bueno, no sé, no soy yo quien juzgue y solo el Señor sabe, pero por lo general las obras del Señor son silenciosas. Son pequeñitas, aparentemente no son famosas. Yo siempre le huyo a esas obras donde hay miles de personas o cientos de personas. No, no concuerda, ¿no? Ahora el Señor es el que sabe realmente. No se puede decir tampoco que todos allá estén perdidos, ¿no? Porque el Señor allá también tiene pueblo y de alguna forma el Señor actúa allí, ¿no? Pero la obra del Señor, de su iglesia, de su remanente, es silenciosa. ¿Cómo era la obra de los papas? Suntuosa, bulliciosa, cuando llegaba un papa, las procesiones católicas que hacían y que hacen hoy en día como son, una pompa, un bullicio, ¿sí? Eh, una, Toda una procesión de monjes con sus estatuas, flores, o sea, todo es visual, ¿sí? Todo es visual, son multitudinarias, masas de gente. Ellos no sacan dos sacerdotes, no sacan todo el clero, sacan los diáconos, sacan los monaguillos, sacan los monjes. Entonces, son obras multitudinarias, pero la obra del Señor es todo lo contrario. No es bulliciosa, es silenciosa. La de su pueblo, la de su remanente. Bueno, entonces, para que aprendamos como a ver cómo es que el Señor trabaja, ¿sí? Cómo es que el Señor trabaja. Y lo mismo era la obra del Señor Jesucristo, era una obra que parecía que no funcionara porque nadie le creía, pero surgió frutos y vaya frutos. Imagínense que hasta hoy día nosotros somos herederos de esos frutos. Sí, la obra del Señor Jesús también fue silenciosa. La obra de los rabinos, ¿cómo era? Bulliciosa y con todo un despliegue de luces y procesión. Y los rabinos también practicaban eso. El valor estaba en las formas, en lo que despertara los sentidos, las sensaciones que movían a la gente, las masas. Pero no, Jesús se sentaba al lado de un arbolito y empezaba a hablar. Dice el Espíritu de Profecía, a veces habían 2, 3 personitas ahí y él empezaba a hablar y cuando terminaba habían 100. Y ya, hasta luego, no había despliegue de color, música, sonido, no habían diapositivas, videovino, nada. Su pura y santa palabra, no más. Y con eso pasaban horas y se les olvidaba que tenían hambre. No, hermano, yo estaba escuchando atentamente y pasaba por mi mente cómo las campañas, ¿no? Cómo incitan son como las emociones. Yo era sirva, o sea, escuchaba mucho a cierto pastor y al hacer sus llamados casi siempre trataba como de llorar y daba una historia y decía, ese soy yo, esa historia es la mía. Y claro, eso toca las fibras humanas, ¿no? Entonces, cuando hace el llamado, pues era mucho la gente que salía. Y hasta hace poco, otro más joven vino también
a dar una especie de campaña. Y pues hizo lo mismo, entonces me acordé, dije, ese tiene que ser como discípulo de aquel pastor porque en la misma situación, solo que esta vez como que no le sirvió, empezó como a llorar y sí, esa historia es la mía. Yo dije, no, fiel copia. O sea, a mí me dio como mal genio y tanto así que ninguna persona salió. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo? No sé, creo que ese es el camino más errado para atraer la gente. No es allá con lágrimas y llamando pues a la atención emocionalmente. No siento que es así. Yo cada vez que hay algo así y empiezan diciendo y con su voz que ya se les va y con sollozos, digo, no, esto no, así no es. Y usted acaba de decir, como Jesús debajo de un árbol o a veces a las orillas de los ríos, ¿no? Es más, dice que su voz casi ni se escuchaba así como fuerte, sino como una voz como tan pausada, tan tranquila. Y llegaba el mensaje a los corazones que también querían escucharlo, porque uno también se da cuenta que muchos de los que estuvieron junto a Jesús cuando él predicaba o enseñaba, muchos se fueron y bravos con Jesús y diciéndole cosas. Pero entonces no es la forma de estar apelando como a los sentimientos, a las emociones, porque yo siento que ese no es el camino, no es la pedagogía de Jesús, por decirlo así. Quería añadir eso. Y hermano, la forma de llevar las campañas hoy en día, no solo de la iglesia adventista, sino de todas las iglesias, que es la misma realmente, es la misma. Música de fondo, cuando van a hacer el llamado, el pastor cambia de voz, entonces eso trae como cierto sentimentalismo en la vida de las personas y la gente empieza a tomar decisiones basadas en esos sentimientos. Esa forma de predicación la crearon en el Concilio Vaticano II, allá en Vaticano. Concilio Vaticano II, 1960 y algo. De ahí empezó a salir toda esa forma de predicar, la que hoy conocemos. Eso no existía, no era la forma en que se predicaba. Ni en la iglesia adventista, ni en otras iglesias, ni en la bautista, ni nada de eso existía. Era simplemente así, una charla como la estamos haciendo hoy día. Pero todo eso cambió con el Concilio Vaticano II, la manera como el papado infiltró todas las denominaciones, las iglesias, y crecimos nosotros con esa forma de evangelismo, ¿no? Las campañas y todo eso. Bueno, el Señor nos ayude y podamos meditar en estas cosas, hermanos. Porque como se decía la vez pasada, que la idea no es llevar a la gente a tal iglesia, sino a Cristo. Y como desafortunadamente se tiene ese pensamiento, todas las iglesias a llevar fieles a sus iglesias y Sí, no a Cristo. Por eso esa forma de esas campañas. sí, una campaña de mercadeo, es eso, una estrategia de marketing. Y por eso, hermano, uno ve, ¿no? Con el tiempo la gente empieza a irse, ya no vuelve, ya no quieren nada. Y uno dice, ve, mire el resultado, mire el resultado. Claro, pasa la emoción y mucha de esa gente no vuelve. Y además tampoco se le siguió ayudando, estudiando con ellos, no saben. O sea, es una falacia, realmente. Es una falacia, hermanos. Y el alma queda vacía. Vacía. Bueno, creo que vamos a orar, darle gracias al Señor, que podamos ser buenos instrumentos en sus manos y que el Señor nos ayude para poder seguir adelante su obra. El Señor tiene muchas formas de predicar la palabra, eso sí. No nos olvidemos de eso, que el Señor es silencioso, pero a veces sale con unas cosas que uno no se esperaría de llegarle a los corazones. Entonces, solo aquellos que estén con el Espíritu o que estén conectados con Él entenderemos o entenderán. Miren que los valdenses no
Se me olvidó decir, los valdenses no le decían a la gente, vamos a las montañas, vamos a esta iglesia, únase a esta iglesia, esta es la verdadera. Acá en todo el capítulo 4 del conflicto de los siglos, nunca vimos que un valdense estuviera enfocado en eso. Acá dice que el mensajero de la verdad proseguía su camino, mire. Él nunca le decía, mire, allí arriba en ese vallecito, ahí hay una iglesia valdense, vaya a esa mejor. No, él seguía, los llevaba a Cristo y ya cada persona en su intimidad con Cristo, pues le preguntaba, Señor, ¿a qué iglesia voy? ¿O con quién me reúno? ¿Qué hago? ¿Ven? Eso es otro problema, eso es un problema entre la persona y Cristo. Y yo no tengo por qué estar ahí diciéndole, vaya a esta otra, es que esta es mejor, es que allí está el pastor tal, es que esta es donde yo estoy. No, hermanos, olvídese, eso es terrible, predicar bajo esa óptica. ¿Listo? Y mire, que los que recibían la palabra los invitaban a sus casas. Pero él les decía, no, tengo que ir a seguir trabajando a otras ovejas perdidas del rebaño. Y ahí quedaba la cuestión. Probablemente ahí se formaba un grupito y así. O sea, es decir, mi trabajo va hasta llevar a la gente a los pies de Cristo, no más. De ahí en adelante la persona, ya si la persona pregunta o quiere, ay, yo quiero reunirme con usted, bueno, eso ya es otra cosa. Ya el Espíritu Santo es el que va guiando a las personas a un redil en particular. Bueno, dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor por medio de esta oración. Bendito y amoroso Señor, Dios Padre Celestial, Jesucristo bendito, gracias por este hermoso y santo sábado que nos has regalado hasta este momento. Gracias por el estudio de tu palabra, por, Señor Jesús, regalarnos la bendición de estar hoy aquí en este grupo y aprender, Señor, la historia, la verdadera historia, para que podamos seguir saliendo a la luz. Señor Jesús, gracias por esa bendición tan hermosa, por regalarnos la presencia de los hermanos y que todos aprendemos, Señor. Gracias por dirigir este estudio y por estar presente en nuestras vidas. Te rogamos el perdón, Señor, de nuestras faltas, de nuestras debilidades. Perdónanos si no hemos puesto en este tu día santo como primer lugar tu presencia, Señor. Perdónanos si nos hemos apartado de ti en algunos momentos y no hemos puesto la atención y la reverencia necesaria para escudriñar tu palabra. Que en esta tarde, Señor, tú nos regales la bendición y podamos seguir oyendo, Señor, tu voz, tu llamado y podamos reunirnos nuevamente. Bendito Dios del cielo. Gracias por todas las bondades, por la misericordia y por, Señor, tener tanto amor para con nosotros. Quédate, Señor, con nosotros en esta tarde hermosa que nos estás regalando y que podamos, bendito Dios del cielo, darte la gloria y la honra de todo lo que hagamos en nuestros pensamientos, en nuestros actos, bendito Dios. Que podamos, Señor, seguir disfrutando de tu presencia y que podamos entender que a tu lado todo es posible, Señor. Bendito Salvador, Dios nuestro. Todo, Señor, es rogado, todo es pedido, Señor, por los méritos sagrados de tu Cristo, de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor Jesús. La gloria y la honra sean para ti, por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.